Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video que vamos a presentar antes de nuestro encuentro presencial del 20 de noviembre y vamos a trabajar con la enseñanza basada en el método de casos. Un caso es un instrumento educativo complejo que reviste forma de narrativa y trabaja los temas centrales de la materia o de una unidad didáctica. Un buen caso tiene que llevar al aula un fragmento de la realidad y se basa en problemas de la vida real. Tomamos como base para hablar de casos a la autora Selma Wasserman. Ella nos va a ofrecer una lectura que le vamos a publicar en el campus virtual los lineamientos principales relacionados con la enseñanza basada en el método de casos. Este instrumento educativo tiene que tener elementos específicos, ¿sí?, para constituirse en un caso y también utilizarse de una forma particular. Bueno, en principio se pueden usar buenos casos que ya estén generados por otros docentes y que ustedes encuentren en internet, o se puede construir un caso. Para construir un caso tienen que buscar las fuentes. Las fuentes del caso pueden ser diversas, pueden ser artículos periodísticos, fragmentos de libros de texto, films y cualquier otro documento que necesiten para construir una historia. ¿Sí? La primera parte del caso consiste en una historia. Esta historia es una narración que tiene personajes a los que les pasan cosas. Pueden ser personas reales o inventadas, actores sociales reales o inventados, pero verosímiles, ¿sí? Tienen que ser lo más parecidos a la realidad posible. La segunda parte del instrumento son las preguntas críticas. Las preguntas críticas promueven la reflexión y, bueno, después más adelante vamos a ver en qué consiste. La secuencia didáctica del caso tiene una estructura particular, ¿sí? Se presenta el caso, luego se trabaja en pequeños grupos, luego hay una puesta en común en la clase total y luego hay actividades de seguimiento y conclusiones. Vamos a caracterizar las preguntas críticas. Estas son las que tienen que presentarse después de la historia narrada. A esta clase de preguntas se las puede denominar como preguntas de orden superior porque promueven la reflexión sobre los problemas y la revisión de las ideas previas relacionadas con el caso. Se diferencian de las preguntas de orden inferior que implican recordar información o conocer información sobre hechos. Estas preguntas le dan al caso una particularidad específica, ¿sí?, que se relaciona con la calidad del pensamiento que se necesita para trabajar con un caso. Otra característica del caso es que tiene que tener un elemento dilemático, controversial, ¿sí? Los problemas que se presentan en el caso no se resuelven, porque el caso, como es en realidad un dilema, es controversial, no tiene una respuesta cerrada. ¿Para qué usamos los casos? Los casos se pueden usar para promover que los estudiantes desarrollen hábitos mentales particulares, ¿sí? Que se relacionen con la posibilidad de apreciar complejidades, que razonen a partir de los datos y de diferentes perspectivas, que generen tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre propias de la realidad, que respeten las opiniones del resto y, bueno, algo importante también es que un buen caso, bien administrado, puede llegar a generar motivación en los estudiantes para conocer más sobre ese tema. Bueno, el rol de los docentes se diferencia de las clases en las que solo proporcionan información, ¿sí? Un docente tiene que moderar un diálogo interactivo, ¿sí?, para el caso, tanto en los pequeños grupos como al finalizar la sesión. Cuando trabaja en plenario, por ejemplo, tiene que intentar no dar su opinión, tiene que hacer circular la palabra, tiene que resumir las ideas de los estudiantes y parafrasearlos, tiene que generar en el momento nuevas preguntas críticas y
debe tratar de evitar que el debate se centre en anécdotas personales. Y bueno, por eso decíamos más, o sea, en unas diapositivas anteriores que su rol tiene más que ver con el rol de un director de orquesta. Bueno, estas son las características de un buen caso. Y con este video terminamos con la serie de temas previos al encuentro presencial del 20 de noviembre. Les queda únicamente ver el capítulo de los simuladores y nos encontramos el martes 20 en la facultad.